Cordial saludo a todos los presentes. Bueno, daremos paso a nuestra presentación de trabajo de investigación titulado como método de evaluación aplicado por los docentes del grado tercero de primaria en Quibdó y su incidencia en el rendimiento escolar. Nuestro asesor fue el profesor William Andrés Suárez Moya. Ay, no. Bueno, mi grupo está conformado por Javier Jesús Rentería Palacios, Daniela Fernanda Rosario Escutir y mi persona, Angie Vanessa Pasichaná. Bueno, el presente trabajo de investigación tiene como propósito evaluar la incidencia del método de evaluación más utilizado por la única docente del grado tercero de primaria del Colegio Antonio María Claret en Quibdó, en el rendimiento escolar del niño, siendo este un tema de interés, ya que mucho se ha hablado acerca de aquellos niños que tienen una forma diferente de aprender, pero poco se ha hablado acerca de aquellos que tienen la necesidad de ser evaluados de manera distinta, lo que ha podido generar la deserción escolar, desmotivando por el estudio y bajo rendimiento, como lo ha manifestado Morales. En el nivel de primaria, las estrategias evaluativas deben ser realizadas de una manera integral en la que se debe tener en cuenta todas las dimensiones del niño y además por la valoración del alcance de cada logro de las competencias agrupadas en los distintos grupos o campos formativos que están contenidos en las actividades programadas dentro de la malla curricular, permitiendo realizar una comparación acerca de los desempeños con referencia a los propósitos educativos del mismo. Como lo nombra Santos, la evaluación ha sido considerada tradicionalmente no como una estrategia de aprendizaje, sino como una forma de constatar los aprendizajes de los alumnos, tomando un valor más técnico en el sistema educativo por medio de cierto método de evaluación. Determina también su calidad, qué tan bueno puede llegar a ser un estudiante. Por como también lo dice Quintero, en la manera de inclusión que se debe de trabajar, que los estudiantes no deben solamente ser evaluados de una manera cuantitativa, ya que los estudiantes se sienten sumergidos bajo una serie de factores que inciden en su desempeño, que van desde el desarrollo del entorno propio. El sistema educativo debe velar por impartir una educación justa y parcial para todos, en la que minimicen las barreras de exclusión, como lo menciona también en el rendimiento académico Parra, lo que conlleva a la necesidad de construir e implementar mecanismos y estrategias que contribuyen a enseñar desde la diferencia. Es importante diseñar y aplicar diferentes formas de evaluar en las que se tengan en cuenta todos los factores de diferentes estudiantes y que promuevan valores en ellos para alcanzar los objetivos planteados en el aula o institución. Y bueno, en nuestros antecedentes resaltamos esta imagen que nos deja mucho de qué hablar, más que todo sobre el método de evaluación que emplean todos los docentes en las aulas, que dice Miguel Ángel Santos Guerra. Es un derecho a la escuela, pero también debería de existir un derecho a ser exitoso en la escuela, debido a que existen diferentes métodos y maneras de aprender, pero la evaluación siempre hace que el estudiante tenga algún impedimento al poder realizar su examen, ya que existe, como lo menciona Santos, existen sistemas educativos que manejan un método de evaluación determinado, en el cual catalogan a un estudiante qué tanto aprendió y qué tanto no. Por lo tanto, nosotros con este trabajo lo que queremos buscar es una mejora y un mejor rendimiento en la evaluación, para que así los estudiantes no tengan miedo y dejen sus temores a un lado y puedan disfrutar de un método de evaluación garantizado y garantizable para cada uno de ellos, en el cual se tienen que realizar metodologías y estrategias diferentes que vayan acorde a cada necesidad de cada estudiante. Voy a hablar de las categorías de análisis que tuvieron lugar en esta investigación. Estas categorías de análisis son método de evaluación, el rendimiento escolar y el proceso formativo. El método de evaluación puede entenderse como una herramienta
que se utiliza en los sistemas educativos para verificar si el estudiante ha alcanzado los logros establecidos durante ese proceso. En los métodos de evaluación se puede presentar de diferentes maneras. Una puede ser la evaluación formativa, otra puede ser la evaluación sumativa, otra puede ser la evaluación comparativa y otra puede ser la evaluación inclusiva. La evaluación formativa, según Torres Aria en el 2013, la define como el proceso de aprendizaje que llevan los estudiantes y que en base a ella el docente tiene la posibilidad de reorientar o realimentar ciertas áreas según él considere que sean convenientes. En la evaluación sumativa, por su parte, Rosales Mejía considera que es un proceso o es un balance estable y fiable de acuerdo a los resultados obtenidos al finalizar dicho proceso académico. Por otra parte, la evaluación comparativa se define también como un proceso en el cual se comparan los resultados obtenidos con los objetivos planteados al inicio de dicho proceso. Y por último, la evaluación inclusiva, según Quinteros Ayala en el 2020, la considera como un proceso permanente dispuesto a conocer y responder a aquellas necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta la diversidad de los mismos, las características y las expectativas. El rendimiento escolar, según Charra Ferín en el 2019, lo considera como un proceso complejo porque puede ser entendido desde un enfoque multidimensional. Guerra Parra en el 2020 considera entonces que el rendimiento escolar es el desempeño o puede hacer referencia al cumplimiento de las metas y objetivos que han sido establecidos con anterioridad en una asignatura determinada. El proceso formativo, por su parte, Rodríguez González en el 2013 considera que un buen docente es aquel que sirve como de apoyo en la formación de un estudiante. Y la Universidad del Desarrollo lo considera como un proceso en el cual se realizan una serie de interacciones que giran alrededor del docente y los estudiantes con el objetivo de conseguir los resultados propuestos al inicio del proceso educativo. Bien, continuemos. Bueno, vamos a hablar acerca de la aplicación y desarrollo. Aquí vamos a mirar diferentes aspectos como son el enfoque, el tipo, el modelo, el instrumento y la fase. En el enfoque, el enfoque es cualitativo. Según Mejía en el 2014, un enfoque cualitativo es un método de investigación que utilizan los investigadores para construir un conocimiento de la realidad social partiendo desde la observación de un fenómeno para luego construir dicha realidad sin aislarse o sin salirse del contexto en el que ocurre. En el tipo de investigación es descriptivo. Según Guevara en el 2020, el tipo de investigación descriptivo es aquel que tiene como fin descubrir con detalle una realidad educativa acotada a una situación determinada. Por ende, esta investigación es de tipo descriptivo, pero con un enfoque cualitativo, ya que para su desarrollo se requiere de recopilar y analizar información sobre un caso de estudio. Para esto utilizamos algunos instrumentos como son la encuesta, la entrevista, los textos narrativos, y en esas fases lo que hicimos fue recolectar la información, hacer un diagnóstico y finalmente hicimos un diseño. Gracias, profe Javier. Como resultado número 1, método de evaluación más utilizado por la docente,
Mediante este resultado se encontró que la docente no utiliza un único método de manera exclusiva, sino que, como podemos observar en la gráfica de la torta, son 4 los métodos de evaluación más utilizados por la docente, en igual de proporciones, un 25% cada uno. Estos son las preguntas argumentativas, la revisión de cuadernos, los diagramas y los cuadros sinópticos. Al contrastar esta información con las preferencias de evaluación de los estudiantes de estos métodos más utilizados por la docente, la revisión de cuadernos obtuvo un rechazo del 100%, es decir, no es de preferencia de ninguno de los estudiantes. Por el contrario, cuando se les preguntó a ellos sus preferencias de evaluación, se obtuvo que prefieren los exámenes basados en las pruebas escritas, enfatizándose en las pruebas de respuestas abiertas. Con base a esta información se diseñó la estrategia de evaluación inclusiva. Como resultado número 2 tenemos la caracterización del desempeño escolar de los estudiantes. La importancia de haber identificado el método de evaluación más utilizado por la docente en el primer objetivo y las preferencias de evaluación encaja perfectamente en los resultados de este segundo objetivo específico, lo cual permitirá identificar la incidencia del método aplicado por la docente en el desempeño escolar del estudiante. El promedio académico de los niños en general fue muy bueno. Más de la mitad del curso se ubica en los niveles de excelencia, mientras que un 23% en nivel bueno y solo un 15% representado por 2 niños tienen un nivel regular. Respecto al desempeño escolar de los estudiantes, se encontró que estos tienen un excelente desempeño escolar en un 84.6%, como se puede apreciar en la gráfica, lo cual se interpreta que existe una coherencia y empatía en el proceso evaluativo entre sus principales actores. Otro de los hallazgos importantes sobre este punto es la influencia que tiene no solo el método, sino el docente en el desempeño escolar del niño. Se identificó en esta investigación al docente como el actor fundamental motivante para el desempeño académico del niño. Se encontraron actitudes importantes de la docente que motivan al niño en su aprendizaje. Por la respuesta se aprecia un verdadero vínculo cómplice de la generación de excelentes resultados, que son los que se aprecian en el resultado de este segundo objetivo, y de ello dan cuenta los niños también. Para finalizar este punto, se hace la siguiente reflexión. Un docente debe ser un guía alegre, divertido, incluso un compañero más para el niño, en el que encuentre un aliado para su aprendizaje. Si el niño encuentra un docente que lo grita, lo maltrata, lo ofende, puede que éste utilice los mejores métodos, incluso el mismo que la docente utilizó que fue objeto de estudio de esta investigación, pero no dará los mismos resultados. Se encontrarán actitudes importantes de la docente que motivan al niño en su aprendizaje. Como resultado número 3 tenemos la estrategia de evaluación inclusiva. En este trabajo se desarrollaron 2 estrategias. La primera, a partir de la evaluación convencional que aplica la docente, donde se diversificó un mismo examen que facilitó ella de acuerdo con las preferencias de la evaluación de los estudiantes, con el fin de dar atención a la diversidad en las preferencias de evaluación de los mismos estudiantes del salón. Pero además se diseñó la estrategia de evaluación inclusiva, que se propone desde la investigación, la cual se diseñó a partir del número de periodos de evaluación de la institución, que corresponden a 3 periodos, como se puede apreciar en la gráfica. Un componente importante de esta estrategia de evaluación inclusiva, afianzando en el autor Morales en el 2022, es que no se centra ni se enfoca en la idea de certificar lo que sabe el niño, sino en la tarea de averiguar lo que sabe, pero con el fin de mejorar ese aprendizaje, es decir, en el proceso de evaluación, la tarea es tanto del docente como del estudiante. El docente tiene esa tarea de buscar la mejor forma de averiguar lo que el niño sabe, para de ahí decir respecto a lo que ya se ha enseñado, le faltan estos y estos conocimientos. Por ello, la estrategia se diseñó bajo las funciones de la evaluación mejorada que la propone el autor Miguel Ángel Santos Guerra en el 2023, que es comprender, mejorar, aprender, dialogar y motivar. Las estrategias utilizadas son la autoevaluación, propuesta por el autor Gómez en el 2023, el aprendizaje colaborativo, del que nos habla Vygotsky
desde 1930 y citado por Cabrera en el 2023. Y por supuesto, el instrumento de evaluación debe ser inclusivo, como lo propone el autor Quintero en el 2020. Pero un componente muy importante dentro de esta estrategia son las fases en las que se implementará. Primero, una fase de análisis. El docente debe analizar y estudiar las preferencias de evaluación de los niños desde el inicio de clases. En un segundo momento y en una segunda fase, diseñar el contenido de instrumentos y luego el instrumento. Una vez se tiene este instrumento, se da una tercera fase de desarrollo en la que se busca el apoyo de un experto o de un par de docentes para testear el instrumento. Después de que se haya realizado esto, entonces sí se puede aplicar este instrumento de evaluación inclusive, y por último se tiene la fase llamada el despliegue, que es donde se identifica que la escuela ha decidido optar por el despliegue de una estrategia de evaluación inclusiva e innovadora. A continuación, el profesor Javier Rentería explicará los detalles de la planeación contenida de esta estrategia de evaluación inclusiva. Como técnica de evaluación inclusiva tenemos la observación orientada. Como enfoque educativo tenemos un aprendizaje colaborativo, autoevaluación. Y como estrategia inclusiva tenemos el juego simbólico. Los instrumentos de evaluación inclusiva tenemos como línea de tiempo y tenemos un juego llamado búsqueda del tesoro perdido. La retroalimentación es en la que el docente participa y hace un análisis o plantea nuevamente la temática dependiendo si los estudiantes han captado la idea o no. Para el segundo periodo, en el enfoque educativo tenemos como es el aprendizaje colaborativo, autoevaluación, tenemos como una estrategia inclusiva, tenemos la gamificación. Como los recursos que se van a utilizar para esta actividad, tenemos el videobin, el computador, el celular. Esta actividad tiene una duración aproximadamente de 1 hora y media, dependiendo de la conectividad y muchos otros aspectos. Y los instrumentos de evaluación inclusiva que tenemos es la ruleta virtual. Bien, sigamos. Para el tercer periodo tenemos como técnica de evaluación inclusiva tenemos valoración numérica. En el enfoque educativo tenemos aprendizaje colaborativo, autoevaluación. Como estrategia inclusiva tenemos juego de competencias por equipo. Como recurso tenemos el celular, tenemos las hojas, tenemos los lápices y tenemos un tiempo estimado para esta actividad que es de 1 hora y media aproximadamente. En la actividad, esta actividad se va a realizar en grupos de 5 estudiantes. El docente les va a enviar el juego, es un juego en línea, les enviaría el link a través de WhatsApp para que los estudiantes ingresen y posteriormente a eso realicen la actividad. Y ya acá tenemos algunos instrumentos de la estrategia de evaluación inclusiva, como podemos observar aquí las diferentes formas como se piensa evaluar, del análisis de los datos de gráfica. Hay diferentes formas de presentar estas actividades y que van de acuerdo a cómo el estudiante se puede sentir más cómodo a la hora de responder. Vayan acorde a cada necesidad de cada estudiante, ya que no se tiene en cuenta a los estudiantes que tienen dificultades o diferencias de aprendizaje. Bueno, para llevar a cabo nuestro trabajo de investigación tomamos como 3 objetivos. El primero fue acordado desde el punto de Santos Guerra, el cual nos dice que en realidad hay una problemática en el proceso de evaluación y que hay algo que está quedando por fuera, que está generando deserción y fracaso escolar desde este proceso. También tomamos a Cruzado, el cual nos dice que la evaluación formativa se centra en la identificación de las dificultades en los alumnos y su rendimiento académico, ya que principalmente regula el avance del aprendiente y permite al docente hacer los cambios didácticos necesarios.
Como segundo objetivo tenemos a Casado 2023, el cual nos llama y nos menciona que cambiando de instrumentos de evaluación que se han utilizado históricamente, la prueba escrita, la prueba oral y aquellos con los que el docente ha procesado siempre para obtener el número de calificaciones. También Gómez, el cual es un llamado a la evaluación cualitativa. Y como último, el objetivo 3, el cual lo retomamos al autor Morales Santos Guerra, el cual nos dice que se ha elaborado una estrategia que tiene otras formas de evaluar y lucrando las funciones de la evaluación mejorada. Por último, también tenemos a Fuentes, el cual quien refirió a un viejo adagio que dice: dime cómo evalúas y te diré qué clase de profesional y persona eres. En algunas ocasiones, el desempeño del estudiante está viciado por las prácticas del docente. Bueno, como conclusiones tenemos: la docente utiliza un 100% técnicas de desempeño. Los instrumentos que utiliza son de preferencias del alumno, en excepto de la revisión de los cuadernos. También la docente ha sido muy asertiva en la elección del método de evaluación a emplear en este concurso de acuerdo con las características de sus personalidades, sus problemas familiares, económicos, psicológicos y sociales. Pero nada se ha vuelto más fuerte en estos niños que su aprendizaje en general, los valores de su vida escolar. También inicialmente se pensaba que esta incidencia podía ser solo negativa, pero con el desarrollo de la investigación se encontró que para el caso de este curso, la incidencia que han tenido los métodos de evaluación en los niños ha sido positivo para muchos. También podemos concluir que en este curso tiene un excelente desempeño, lo cual da cuenta de que la incidencia del método de evaluación empleado no solo puede ocasionar resultados negativos, sino también positivos, y el 84% de los estudiantes respondió que el método de evaluación empleado por la docente sí influye en su desempeño académico. Y por último, una conclusión fue que además de respecto a este objetivo se encontró algo que no se había tenido en cuenta de la investigación, y es la influencia que ejerce el docente más que el método del excelente desempeño escolar de los estudiantes. En este sentido, se pudo observar que es la docente más que el método de los incidentes en el desarrollo de los desempeños escolares del niño, en lo que incide cada docente. Y bueno, para finalizar, le agradezco mucho a mis compañeros por este gran trabajo y a nuestro asesor, William. Muchas gracias.